me das la entrada. Amigos, bienvenidos a otra emisión más de Frontera Tierra Adentro. Él es la agenda de todos y les decimos que estamos transmitiendo en vivo justo cuando son las 2 de la tarde con 12 minutos. Estamos transmitiendo aquí en la cabina de Dragón Estéreo, que se encuentra ubicada en las instalaciones del Instituto San Miguelense, justo en San Miguel de Allende, estado de Guanajuato, México. Y estamos transmitiendo a través de esta señal para todos aquellos radioescuchas interesados en este sitio tan espectacular y excepcional que es San Miguel de Allende y sus alrededores. El tema de hoy es un símbolo que a su vez representa la síntesis quizá de uno de los 3, 5 conceptos más sincréticos de México y Mesoamérica. Recordando que el sincretismo se refiere a cuando coexisten al menos dos columnas culturales en un solo tiempo, haciendo cultura, creando cultura, reconociendo a su vez el legado cultural del pasado. El quincunce es el tema de hoy. Ahí está en su pantalla. Si tienen más inquietudes sobre esto, por favor los invito a que profundicen en este concepto muy, muy, muy mesoamericano. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y la idea es revisar entonces este símbolo lo vamos a ver prácticamente en todo Mesoamérica, justo desde San Miguel de Allende hasta Centroamérica. Es básicamente un símbolo formado por una cruz vertical y una X. Poco a poco lo vamos a ir desglosando. Podemos ir pasando a la siguiente, por favor. Y en esto incluye también ciertos rituales donde incluso cuando se hace una ceremonia de limpieza de espíritu, se está planteando un quincunce también. Lo podemos tener en un eje vertical y en un eje horizontal, y de esta forma nos va a crear 3 dimensiones al menos, y en estas 3 dimensiones, pues el quincunce, entre otras cosas, representa el eje de la existencia, el eje del universo. Otros dirían el axis mundi, en este caso es el axis del universo, el eje del universo. Número 1, de 12 piezas que compone este programa, el quincunce mesoamericano es entonces una figura simbólica de profunda importancia en la cosmovisión indígena, diferente de la religión fundamentada en dogmas de fe. Representa una concepción del universo y del espacio sagrado e incluso del profano, donde se articula todo a partir de 5 puntos. Si lo estamos en el plano horizontal, este, oeste, norte, sur y centro. Si lo estamos en el plano vertical, arriba de nosotros o supramundo, debajo de nosotros inframundo, derecha, izquierda y centro. Si pasamos a la siguiente, podemos comenzar por preguntarnos cuál es la relación del quincunce de Mesoamérica. Recuerden que Mesoamérica es toda esta extensión de valles volcánicos que va de San Miguel de Allende y termina en el Darién, allá en Panamá. ¿Y cuál es la relación del quincunce mesoamericano con los puntos cardinales y sus atributos rituales en Mesoamérica? Pues vamos a pasar entonces a la parte 2 de este programa con la siguiente lámina. De fondo están viendo una piedra con una inscripción en forma de espirales en X. Por cierto, el espiral es el símbolo de un manantial y la X va a ser la representación del quincunce para lo femenino. Las relaciones del quincunce mesoamericano con los puntos cardinales y sus atributos rituales es directa y central en la cosmovisión mesoamericana. El quincunce es una forma de organizar la existencia, el universo sagrado, a partir de los 4 rumbos en torno al centro, que como les decía es el este, oeste, norte y sur, y un centro que va a ser precisamente el referencial de los otros puntos. Y así, cada uno de estos puntos va a tener diferentes atributos, colores, maestros, deidades, elementos, fuerzas naturales y infinidad de simbologías culturales. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a comenzar a seguir, perdón, con otra pregunta. ¿Cuál es la relación del quincunce mesoamericano con el calendario agrícola mesoamericano, desde aquí de San Miguel de Allende
hasta el sur. Ahí están viendo un sol que le lastima su propia luz, ya lo vieron, y tiene una serie de puntos donde, entre otros, podemos distinguir la cruz vertical y el centro, y la X y el centro. Pasamos a la siguiente. Entonces, la relación entre el quincunce mesoamericano y el calendario agrícola mesoamericano es muy, muy profunda, tan profunda como la aparición de la agricultura en Mesoamérica, en lugares como el Valle de la Cañada de Tehuacán, Cuicatlán, por ejemplo, o en Guilanaquís, allá cerca de Mitla, en Oaxaca, o aquí cerca de San Miguel de Allende, Querétaro, en Zoapilco, cercano a la frontera entre Querétaro, Hidalgo, y un poquito para acá, para el occidente, Guanajuato, como el Valle de la Ciudad de México, etcétera. Es tan profunda la aparición de la agricultura hace unos 9,000, 8,000 años, como este símbolo del quincunce, que ayudaba a tener no solamente conceptualizado, sino marcado el paso del sol a través de 365 días y un cuarto. Y por eso va a ser importantísimo ya en este calendario solar a partir de los equinoccios de primavera y de otoño y los solsticios de verano y de invierno. Vamos a pasar a la siguiente, y ahora similar a la escultura que vimos hace rato, por cierto, en un templo católico, pero obviamente con muchas implicaciones eh, rituales y sagradas o míticas mesoamericanas. Tenemos ahora la luna, de nuevo, ya no el sol, sino ahora la luna, pero con el mismo símbolo alrededor. ¿Y cuál es la relación del quincunce mesoamericano con los meses del calendario ritual mesoamericano? El calendario solar mesoamericano se compone por 13 meses de 20 días. Perdón, se compone de 18 meses de 20 días. Y estos 18 meses por 20 días nos da 360 días y 5 días nefastos, 5 días sin estrella protectora de la gente o de las cosas. Pero con esto sumamos los 365 días. Y el calendario ritual de 260 días en Mesoamérica, en Teotihuacán, en Chichén Itzá, en Izapa, en Copán, en Calakmul, en Cañada de la Virgen, en el Cerro de los Remedios, en el Cóporo, en Peralta, en Plazuelas. En todas estas regiones, el calendario solar de 365 días era como un engrane mayor, donde al interior había un engrane menor, que era el calendario de 260 días rituales, y este se componía de una especie de 20 meses con 13 días. Esta es otra operación diferente. 20 meses por 13 días nos da eso, 260 días. Y entonces este engrane de 260 días con el de 365 días nos daba esta relación precisamente entre el calendario solar y el calendario ritual. Pasamos a la siguiente lámina, donde van a tener una explicación más detallada de esto mismo. Entonces estaban relacionados con el quincunce tanto el calendario ritual mesoamericano, especialmente el Cipolhuali, o con el calendario solar de 365 días, como ya se los expliqué. Y si nos fuéramos todavía más, alrededor de los 8 años se completaba incluso una orden con esta especie como de engranes entre el calendario ritual asociado a Venus y la luna en su paso. A través de 52 días vuelve a empezar el calendario solar con el ritual venusino lunático en el día 1. Pero si quisiéramos empatar con otro calendario que sería el completo de Venus separado de la luna, tendríamos entonces que esperar 8 años. Y al final de estos 8 años, si nosotros multiplicamos 8 por 16, vamos a tener perdón, si multiplicamos 8 por 16, tendríamos precisamente la cantidad de años donde se va a establecer de nuevo un exactísimo vínculo entre el calendario lunar, el solar y el de Venus. Pasamos a la siguiente, por favor.
Otra pregunta para irla contestando junto con ustedes, cuando vemos de fondo a ni más ni menos que la deidad, el maestro de la lluvia, representado en Teotihuacán. Este sería la especie de Tlaloc en la época teotihuacana. Vean en la parte superior de esta imagen, superior izquierda en su pantalla, esos espirales de agua representan manantiales. Y justo de encima de la cara de Tlaloc, con una boca enorme, ¿no? Manando la lluvia, pueden ver el quincunce en forma de X. Se aprecia un rectángulo horizontal y se aprecian 5 puntos con el color jade más intenso sobre un fondo terracota, donde aparece el centro, y en las esquinas como X precisamente los otros 4 puntos de referencia del quincunce femenino, en este caso descrito a manera de X. Y bueno, ¿cuál es la relación del quincunce mesoamericano con los meses del Tonalpohualli? Pues son estos. La relación entre el quincunce mesoamericano y el calendario ritual de 260 días es simbólica, cíclica y estructural. Y aunque el Tonalpohualli no tiene meses en sentido estricto, ya que se divide en 20 trecenas de 20 periodos de 13 días, su organización y función ritual reflejan la lógica espacial del propio quincunce en lo solar o en lo venusino, como se los expliqué. Vamos a la siguiente y nos preguntamos algo más. ¿Cuál es la relación del quincunce mesoamericano con las regiones del supramundo y el inframundo si planteamos el quincunce en forma vertical? Y lo que están viendo es una flor que se esculpió hace 1700 años en Teotihuacán, justo en la fase 3. Esta fase se llamó la Tlamimilolca, allá en Teotihuacán. Es la quinta, es una de las 5 fases de el apogeo de Teotihuacán, o una de las 7 fases desde que se fundó Teotihuacán, más o menos 200 años antes de Cristo. Y esta escultura es por ahí del año 300, y vean una flor de 4 pétalos vertical, y entre los pétalos no se tocan entre ellos, hay unos huecos que nos representa la X del quincunce, y los 4 pétalos de la flor, pues el quincunce mismo, junto con su centro. Preserva todavía los colores originales, jade al centro, amarillo a los pétalos, terracota alrededor, y estaba pintado en un color verde el borde de cada uno de los pétalos en esta flor. Este está en el Templo de la Agricultura, al lado poniente de la Plaza de la Luna en Teotihuacán. Vamos viendo cuál es la relación del quincunce mesoamericano con las regiones del supramundo e inframundo. Y así, en esta sexta parte, podemos observar que la relación del quincunce mesoamericano con las regiones de arriba y de abajo va a ser fundamental en la cosmología representada en un símbolo indígena, que es esta cruz vertical y la X, que es el quincunce. Y de esta forma tenemos estructuralmente organizado a través de un símbolo precisamente todo lo que ocurre en la existencia, todo lo que se observaba desde las diferentes comunidades mesoamericanas del universo en forma vertical. Y así vamos a tener 3 planos cósmicos. Vamos a tener el supramundo arriba de la superficie donde nosotros nos movemos, los simples mortales. Vamos a tener el inframundo justo debajo de nuestros pies, y nosotros pues vamos a estar en medio. Y esta es la estructura que convierte al quincunce en una especie de cruz tridimensional o árbol cósmico. Entre otros, los zapotecos, los mayas en general, las 24 etnias mayas, representaban esta cruz vertical, este quincunce vertical, entre otros, pues ni más ni menos que con el árbol sagradísimo de la ceiba, que por cierto en Oaxaca se le llama pochot. Y aquí le conocemos todavía como pochote. En fin, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Esta ceiba es un árbol enorme con un tronco con espinas. Vamos siguiendo a partir de preguntas, profundizando en los conceptos del quincunce y otros símbolos importantísimos.
Otro símbolo que va a ser fundamental para tratar de ver verticalmente, precisamente otro símbolo importantísimo en las comunidades, en los centros ceremoniales, incluso en los lugares militares y desde luego en las ciudades mixtas, donde había habitaciones, había centros ceremoniales y había fortalezas. Pues bueno, vamos a tener los altépetls o cerros o montañas sagradas, generalmente asociados además el Altépetl mirando en su parte más cónica, más angosta, precisamente al supramundo, y en la parte base de estos Altépetls había o bien manantiales en alguna de estas partes del Altépetl o toda una serie eh, de símbolos asociados con el agua. Entonces vamos a tener estos Altépetls que van a ser importantísimos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces este Altepet va a ser un concepto fundamental en Mesoamérica y físicamente nos va a servir no solamente para observar esta cruz vertical, sino además va a representar desde luego un símbolo de poder político y de poder en muchos otros aspectos, incluido el sistema de creencias cultural y también de poder económico, incluso a partir de los manantiales, a partir de todo lo que esto nos podría proporcionar. Aunque algunas veces se traduce como pueblo o ciudad-estado, en realidad son mucho más complejos estos altepetls que solamente esto. Pasamos a la siguiente, por favor, producción. Y profundizando más en este concepto ya de la cruz vertical y la X vertical del quincunce en un plano vertical, vamos a ver entonces cuál es la relación entre el quincunce y las cruces de perfil octagonal católicas. Ahí, si pasamos a la siguiente, por favor, antes de esta, a ver si hay otra que antes de la 8, a ver si esta. Y aquí fíjense, esta cruz, no sé, les voy a decir al final dónde se encuentra, al final de esta corta explicación, pero es una cruz de cantera que tiene un perfil de 8 lados. Y justamente fue la forma en que los indígenas mesoamericanos de San Miguel de Allende pusieron esta abstracción para disfrazar de símbolo católico el quincunce, justo en el octágono. Si ustedes ponen líneas tangenciales a las puntos de la cruz vertical y a los puntos de la X, pues van a tener un octágono y el centro justo en la parte lateral de estas cruces. Entonces estas son las cruces chichimecas, son las cruces octagonales de todo San Miguel de Allende y esta parte norte de Guanajuato. Y junto con ello, pues tenemos los bastones de mando. Se ponen en forma de X. Ahí parece V, pero si siguiéramos la foto hacia abajo, pues en realidad es el centro de una X que se colocó con estos bastones de mando. ¿Saben dónde se encuentra esta cruz? Es la cruz del atrio de la parroquia de San Miguel Arcángel. Se encuentra justo entre la parroquia y el jardín principal, ni más ni menos, ¿no? Vean qué importantísima entonces esta relación del quincunce. Pasamos a la siguiente, por favor. Llegan los europeos, imponen un nuevo sistema de creencias por la fuerza, por opresión, y a partir de esta los indígenas aprenden a guardar veladamente sus símbolos sagrados. Y de esta suerte resultan estas cruces octagonales que no nada más van a existir aquí en el norte de Mesoamérica, sino las vamos a tener básicamente en todo Mesoamérica. Incluso en forma sincrética se puede ver en portones de iglesias, aquí en muchas de San Miguel. Se puede ver en el piso de muchas de estas iglesias, aquí en infinidad de iglesias de San Miguel. Se puede ver en el diseño mismo de las cúpulas que van a tener en general un desplante, o sea, se van a erigir en una planta de 8 lados, porque las va a hacer mucho más sólidas. Vamos a tener otras maravillas como la cúpula del Templo de la Inmaculada Concepción o las monjas, que recuerden que esa cúpula ya la diseña
a finales del XIX, principios del siglo XX, pues ni más ni menos que Seferino Gutiérrez, a partir precisamente de una planta de 12 lados o de un dodecaedro. Pero bueno, en general las cruces octagonales pues van a ser estas cruces chichimecas. Y si pasamos a la siguiente, podemos ya observar entonces en un plano vertical claramente cómo se observa una cruz vertical. Aquí la pusimos en color rojo y cómo pusimos otra en color azul para identificar entonces precisamente el quincunce advocado a lo masculino en el supramundo y el quincunce femenino advocado más hacia la noche y el inframundo. Y de fondo tenemos ni más ni menos que a la flor teotihuacana que revisamos anteriormente. Esto para entender cuál es la relación de la cruz vertical simétrica y el mismo eje central con la cruz simétrica inclinada en 45 grados como una X y la dualidad. Aquí pueden ver en amarillo, si pusiéramos esta cruz, estas cruces en plano vertical y a partir del eje en rojo horizontal, que serían los equinoccios, marcamos el equinoccio de otoño y el invierno, vamos a tener la parte masculino del calendario solar. Y debajo, en una dualidad de dos complementarios, no en lucha, está la dualidad femenina fértil de primavera y verano, que comienzan con el equinoccio de primavera y van a terminar con el equinoccio de otoño. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. 9. Lo que estamos planteando toca entonces uno de los núcleos simbólicos más profundos del pensamiento mesoamericano y en realidad de muchas cosmologías ancestrales, incluidas las de las otras 5 regiones donde nace la civilización a partir de la agricultura, que de acuerdo a la gran propuesta de Miguel León Portilla, son China en torno al arroz, Egipto, India y Mesopotamia en torno al trigo, y aquí en el continente americano sería toda la zona andina, donde se encuentran los países hoy de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, incluso, ¿no? Parte de Chile, incluso podríamos incluir, y desde luego Mesoamérica. En estas 6 regiones, pues vamos a tener estas representaciones de la dualidad en balance junto con estos planos verticales que parecen una cruz y una X. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta cruz que ven ustedes, vean cómo tiene por ahí una especie como de cruz de Malta en terracota sobre el mismo color de la piedra de cantera de color crema y está justo al centro del atrio de este templo. Así estuvo originalmente la cruz atrial en San Miguel en la parroquia hasta que algún cura en los años 40, creo que se apellidaba Mercadillo, se le ocurrió mover la cruz atrial para que entrara todo el pleno de las autoridades eclesiásticas, supuestamente conmemorando 400 años de fundado San Miguel de Allende, cuando en realidad esa fecha corresponde a la fundación de San Miguel Viejo. San Miguel de Allende, propiamente, San Miguel el Grande, se va a fundar hasta 1555, pero en fin, movieron la cruz atrial. Y vean ahí esa cruz como de Malta, terracota, pues de nuevo, a manera como de hojas en X, pues va a estar el quincunce femenino y en los tonos rojos van a estar el quincunce masculino. De nuevo esta dualidad. En este templo que es del siglo XVI, este templo es de los 1600 más o menos y se encuentra en una comunidad cercana a Pátzcuaro, Michoacán. Es una belleza. Se llama Tupátaro, les pasamos al costo el nombre, Tupátaro, y hay que cuidar el lugar. Es una iglesia bellísima, de madera prácticamente toda, como la que se llegó a quemar allá en la meseta Purépecha. Esta todavía se puede apreciar su pintura mural sobre camba de madera espectacular, su altar y con sus retablos platerescos, así como planos, pero llenos de oro, etcétera. Es un tesoro mesoamericano de esta capilla en Tupátaro. Y de aquí surge otra pregunta. ¿Qué coincidencias o similitudes existen entre el concepto de la dualidad del quincunce mesoamericano con civilizaciones ancestrales agrícolas
como China, India, Egipto, Mesopotamia y los Andes. Pasamos a la siguiente, por favor. Y podemos contestar que esta pregunta toca una veta profundísima del pensamiento humano ancestral, la cosmovisión y la dualidad cíclica del universo, desde la percepción del planeta Tierra. Esto nos parece fundamental y también nos parece muy, muy importante para comprender que no es el mismo sistema estructural de religión la que se observa con lentes de Occidente, con lentes de Europa, que el tipo de espiritualidad, por no llamarlo religión porque no lo fue, sino esta espiritualidad mesoamericana, a partir no de dogmas de fe, sino a partir de observaciones de la naturaleza y desde luego de los astros del universo. Y entonces, en estos sistemas de creencias de estos 6 lugares originarios de civilización, pues se va a expresar a través del quincunce, entre otras formas, estos pasos del Sol, de la Luna, de Venus, de Marte, de Júpiter, Saturno, de Urano, que son los 6 planetas que podemos observar sin binoculares y que observaban obviamente los indígenas mesoamericanos. Pues bueno, todas estas personas en todos estos poblados van precisamente a ir afinando estos conceptos del quincunce mesoamericano como una parte sagradísima dentro de sus altepetls y desde luego también dentro de todo su entorno mítico y ritual en torno a las pirámides, a los sitios arqueológicos hoy principalísimos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál es la relación? Vamos a seguir con las preguntas. ¿Cuál es la relación entre el concepto de quincunce mesoamericano y la construcción de pirámides, por ejemplo, de templos, y estas como parte del diseño urbano de ciudades mesoamericanas edificadas? Vamos a mencionar algunos ejemplos. Entonces, no nada más es un símbolo que se puede observar de primeras, sino además va a ser un símbolo que va a servir para trazar urbanamente las ciudades, las comunidades, incluso agrícolas, a través de ya sea una retícula fundamentada en una cruz vertical o una retícula de rombos fundamentada en una X. Esa va a ser la planificación urbana. Y lo que ven atrás es una pieza de nuevo de cantera. Este es de un templo michoacano. Y vean la X como símbolo de lo femenino, como símbolo de la fertilidad, como símbolo de primavera y verano en Mesoamérica. Vamos entonces a preguntarnos esta relación entre el quincunce y la construcción de los templos. Y así tenemos entonces que la relación entre el quincunce mesoamericano y la construcción de pirámides o templos o fortalezas, etcétera, así como su integración al diseño urbano de las ciudades mesoamericanas prehispánicas de pueblos originales, no fue casual, no fue al azar, ni tampoco fue solamente estética, sino es profundamente para reflejar como en un espejo el orden cosmológico del universo y de esta forma mostrar el poder político, ritual, cultural, económico, desde luego, desde el centro hacia los lados. Y de esta forma las ciudades fueron construidas con mapas del cosmos y las pirámides como ejes vivos dentro de ese diseño. Esto me parece fundamental. Hay un lugar en Sudamérica que si tienen la oportunidad visítenlo, es el Cusco, la ciudad de Cusco, y esta ciudad fue diseñada por los indígenas de allá de Cusco, básicamente como si fuera el perfil de un jaguar dibujado. Entonces es otra distribución también muy especial, muy original y desde luego relacionada con estos quincunces. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Ya reconocieron este sitio arqueológico? Bueno, estamos llegando al final de los capítulos, pero ¿qué creen? Este es de los capítulos largos donde vamos a invertir un poquito más de tiempo. Fíjense, les describo esta imagen.
esta imagen es interesantísima. ¿Por qué? Pues bueno, tú ves una imagen, sácame la foto, tal, mi pareja, bla, bla. ¿Y sabes qué estamos viendo en realidad? Solamente una partecita del universo. Solamente estamos viendo una pequeña porción de la existencia, ¿no? Claro, dices, es que es monumental la pirámide. Sí, esta es Cañada de la Virgen y sí, es monumental. Pero vean las fotografías de los lados. Y lo que quisimos ilustrar con estas fotografías, que ven encima de las personas que eran las que observaban el cosmos en danza, en movimiento perpetuo, pues bueno, además de las personas está el Altépetl o el templo. Esta pareja está dentro de un patio hundido, asemejando el inframundo. Es un paseo ritual del inframundo al supramundo, pasar del patio hundido hacia la cima de el Altépetl. Y vean que hay arriba de las personas en las fotografías laterales. El sol. Es casi el sol de mediodía y vean cómo las sombras no están perpendiculares a la pared de la pirámide en el centro. ¿Por qué se da este fenómeno? Pues porque todavía no llega el solsticio. Este fenómeno ocurre 6 veces al año, 2 veces en los solsticios, 2 veces en los equinoccios y otras 2 veces cuando se pasa por el punto cenital, que por cierto estamos a punto de llegar a este punto cenital, donde los astrónomos y arqueoastrónomos vuelven a tomar nota a partir de estos marcadores importantísimos. Entonces ahí está el Sol como un elemento fundamental en el mismo diseño de estas ciudades enormes, como lo fue el antiguo San Miguel de Allende, que hasta ahora todavía no sabemos cómo se llamó en realidad. Volvemos al sincretismo como esencia, y ahí tienen ya todo el calendario agrícola solar disfrazado de calendario católico. Gracias, producción, por leerme con telepatía las imágenes. Tenemos en la producción al licenciado Luis Alvarado, a quien le mandamos saludos. Gracias, gracias por el esfuerzo. Y vean aquí, ahí que distinguen. Bueno, primero la flor teotihuacana con su centro. Luego, entre los pétalos y en la mitad de los pétalos, la cruz roja, sinónimo precisamente de esta parte sincrética mesoamericana. Y en X tenemos en azul precisamente la luna llena, ¿no? La luna nueva, perdón, la luna en una forma de X a partir de la fecha del Día de Muertos. En contraste, en mayo tenemos San Isidro Labrador. Tenemos la fiesta de la Candelaria el 2 de febrero, y que es después de Navidad. Y por otro lado tenemos en oposición estas fiestas que acabamos de pasar, las fiestas en torno a María Magdalena, a la Asunción de la Virgen, a la Virgen del Carmen en el 16 de junio y desde luego al Sagrado Corazón de Jesús. Y desde luego tenemos en el centro pues la cruz que mueve todo prácticamente. Ahí no se alcanza a apreciar bien, pero bueno, este quincunce lo que trata de ilustrar es cómo estos símbolos siguen permaneciendo con nosotros a través de estas esculturas, a través de estas obras de arte, y además de esto nos explican el calendario. Vamos a pasar a otros símbolos del sincretismo. Estos son más símbolos intangibles y traten de imaginar que en el principio de todo hubo un tiempo y un espacio. Y esto se llama energía en reposo. Y esta energía en reposo o estática, pues es la que va a haber en general cuando yo no estoy sumando, restando, multiplicando, dividiendo con integrales, sin integrales y mucho, mucho, mucho más de esto. Esto se fue perdiendo, esta sabiduría de la aritmética se fue perdiendo, pero todavía hay gente que la puede interpretar muy bien. Y entonces tenemos que todo ocurre en tiempo y espacio. Todo, todo ocurre, ¿a qué me refiero? Que todo aquello que nos sirve de referencia en el tiempo, ¿no? Va a ser también asociado con el espacio modificándose a través del tiempo. Y ya nos decía Albert Einstein que en el espacio o es materia todo, casi todo, o la otra parte es energía.
y nos decía que la materia se puede transformar en energía y viceversa a través de tener todos los componentes de, por ejemplo, de una célula y no estar sobresaturado, desgraciadamente, de sal, porque va a impedir que que la relación entre espacio y tiempo se dé directamente. Pasamos a la siguiente. Entonces nos decía Einstein que todo ocurre en tiempo y espacio y que la materia o está en materia o es energía, pero nunca está un punto intermedio. También nos decía que la energía cuando se agota se vuelve eh, precisamente eh, la energía no dinámica o esta energía estática. Y entonces se vuelve esta energía en masa, precisamente. Entonces, todo esto hace explosión el Big Bang y vamos a tener con la evolución una serie de animales que viven en sociedad. Y estos van a tener líderes, van a tener roles, va a haber quienes se encargan, como en las abejas o en las termitas o en las hormigas, de hacer los nidos para que llegue la hembra y deposite sus huevecillos, entre otras cosas, ¿no? En fin, todo esto nos va a indicar que hay una forma de gobierno dentro de estas comunidades. Y esto le llamamos hoy en día gobernanza, donde se refiere a que la gente, en teoría, en franca democracia, está opinando acerca de su medio ambiente. Esto se dice bonito, generalmente no existe. Es una tristeza y es una tragedia. Y entonces estas organizaciones necesitan un líder o quien se encargue de la gobernanza, del gobierno. Luego viene con el excedente de alimentos, oye, ¿y dónde vamos a guardar la leche? ¿Dónde creen ustedes que a lo mejor conocen Celaya como Fort? ¿Dónde creen que se encuentra la zona de almacenamiento de precisamente Leches El Cuadrito? Pues se encuentra ni más ni menos toda esta situación se va a encontrar aquí cercana a esta zona de San Miguel en la gobernanza y en la economía. Entonces vamos a tener gente que se va a encargar de estos gobiernos, vamos a tener los primeros gobernantes, pues van a ser los que se dan cuenta de cómo va el orden cósmico, cómo va esta danza y empiezan a crear sistemas de creencia. Y junto con ello están los productores, están los mercaderes y van a empezar a hacer la economía haciendo trueque, haciendo intercambio de los recursos que se tienen en un lugar y que carecen en otro, se empiezan a intercambiar y entonces la gobernanza y la economía empiezan a estar vinculados. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí tienen la economía. Pasamos a la siguiente. Y una vez que la economía y la gobernanza se empiezan a estructurar en tiempo y espacio, pues sucede que se les empiezan a dar roles, se les empiezan a dar algunos, algunos atributos a diferentes personajes en la comunidad, en la sociedad, y se empieza a estratificar la sociedad. Eso incluso sucede en las llamadas sociedades socialistas, comunistas prácticamente nunca ha habido, o en las sociedades de la Edad Media, o en las primeras comunidades agrícolas. Entonces había el agricultor, había el cosechador, había el que aprovechaba el tiempo cuando no había muchas labores agrícolas de ir quizá de cacería o de pesca, etcétera. Y entonces había roles dentro de la sociedad, las mujeres en el hogar, con los niños, quizá en la cocina, quizá también en la agricultura, quizá en la cosecha, ¿no? Y de esta forma, estas estructuras sociales de la gente estaba también vinculadísima con la producción, con el comercio, etcétera, y obviamente entre todos hacían que la gobernanza pudiera ejercerse, que hubiera reglas donde participabas tú en estas reglas. Hay otros dos elementos del contexto del medio ambiente que tienen que ver con esto. Y ya vimos la siguiente, que sería el, la ecología. Y al final del día, los recursos de dónde vienen, pues de lo que nos rodea, del agua, de las rocas, de los cuarzos, el mismo suelo brindando fertilidad y haciendo que germinen las plantas produciendo flores, después frutos o semillas, y al final alimento para
los humanos en este caso, pero muchas otras sociedades, como las sociedades en aquella época en Mesoamérica, de venados, por ejemplo, de aves como los pavos, pues también tenían sus estratos, etcétera, y obedecían a la ecología. Es bendecida esta tierra de San Miguel de Allende, donde se tienen los tres tipos de roca: volcánica, canteras y cuarzos, cristales minerales, que se llaman metamórficas. Tenemos 4 ecosistemas, tenemos tierras fértiles, tenemos otras tierras donde solamente hay cactáceas, pero estas dan frutos, etcétera, y tenemos una diversidad enorme de vida relacionados con la ecología, lo que produjo al final del día en Mesoamérica estas primeras comunidades agrícolas. Me están diciendo, oye, todo esto qué tiene que ver con el quincunce, lo vamos a ver muy pronto ya, viendo nada más la última parte de estas 5 partes del contexto humano, estas 5 partes de las circunstancias humanas que tienen que ver con la evolución del tiempo y el espacio. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y ahí tenemos la cultura. ¿Qué cosa es el quincunce? Es una representación a través de un símbolo de todo. Y incluso en el quincunce se establecía, fíjense qué interesante, la representación de la economía a través de la administración, de cuándo sembrar, cuándo cultivar por segunda vez, cuándo agregar agua, cuándo cosechar, cuándo guardar la cosecha, cuándo quitarle la semilla, por ejemplo, al olote, cuándo separar los esquilmos que pueden estar a la intemperie y cuáles deben estar guardados, no, cuándo comenzar a hacer las masas o envasar en sacos o en morrales el grano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto va a tener que ver con la ecología, y la cultura se va haciendo a partir de estos calendarios, entre otras cosas, y estos sistemas de creencias. Ahí está el quincunce. Y la gobernanza muchas veces justificaba a los propios gobernantes, a los tlatoanis, como descendientes del señor de la lluvia o de no sé quién, etcétera. Y de esta forma ellos tenían una gobernanza precisamente a partir de una cosmovisión representada por sacerdotes en el principio, después por sacerdotes y militares, y al final por militares solamente. Son los 3 tiempos mesoamericanos que muchas veces hemos escuchado desde nuestra escuela primaria, donde nos decían en el formativo preclásico nacieron las primeras civilizaciones agrícolas, donde los líderes eran sacerdotes, como en el caso de Veracruz los olmecas, como en el caso de la península, pues los proto-mayas, como en el caso del Valle de México, los tlatilcas, ¿no? Entre otros, y en el caso de la región de San Miguel de Allende y del norte de Guanajuato, pues ni más ni menos que los chupícuaro. Después va a avanzar esta gobernanza y entonces vamos a tener allí a los sacerdotes compartiendo el poder con los militares, porque crecen las comunidades, necesitan hacer la guerra al vecino para tratar de tener mejores tierras, y empiezan a tener poder también los militares. Esto es la época clásica, donde el jefe era a la vez el sacerdote y a la vez el militar. Un ejemplo clarísimo es en Mesoamérica, Bonampak, con el famosísimo Pacaal, que era precisamente el gobernante deidad en estas dos ambivalencias, y entonces era una gobernanza entre la parte del sistema de creencias y por otro lado la parte de lo militar. Palenque hizo guerra primero con Petén. Petén pierde primero con Tikal, y luego Tikal recobra el poder y entonces vence sobre Palenque, pierde su poder precisamente desde la Reina Roja, que era la madre de Pacal, y luego Pacal, y ahí declina Palenque. Y después surge Calakmul, hoy entre Campeche y Quintana Roo, al sur de la península, y le hace la guerra a Palenque y luego a Tikal, y entonces él va a ser el poder. Todo esto nos habla de este momento del clásico. Y todas las pirámides que tenemos en el norte y noreste de Guanajuato en general, pues pertenecen a la época clásica. Son más o menos del 500 después del Cristo al 1100 después del Cristo.
Entonces es súper interesante estos tiempos con entenderlos de esta forma. Vamos a la siguiente, por favor. Esto nos lo propuso Carl Jung, muy rápidamente ya lo vamos a ver para tratar de terminar el tema, y nos decía que hay una relación entre mito y ritual para hacer procesos religiosos. Luego pasamos a la siguiente, por favor, y entonces aquí la religión vamos a ver que va a ser un componente entre mitos y rituales. El mito empodera al ritual, el ritual se hace cíclico cada día, cada semana, cada mes, cada año, y entre más largos sean, pues van a tener mayor cantidad de rituales y a partir de eso se congrega la masa en estas experiencias religiosas entre un mito y un ritual, entre un sistema de creencias y un sistema de prácticas religiosas que van a estarse empoderando. Y vean cómo va a surgir el calendario entonces como quincunce. Pasamos a la siguiente, por favor. Primero nos marca la dualidad de otoño a primavera, que es el otoño y el invierno, pues es la época seca, donde se muere todo, y la época fértil es primavera-verano. Pasamos a la siguiente, por favor, y si trazamos los solsticios en este eje vertical, pues nos da la cruz central con el quinto punto, siguiente, por favor, que va a ser el centro, ni más ni menos. Ahí tienen el centro y la cruz vertical. Ahora, ¿cómo poner en el calendario agrícola ritual también la cruz inclinado lo femenino? Pasamos a la siguiente, por favor, con fechas entre los equinoccios y solsticios y entre los solsticios y equinoccios. Y si pasamos a la siguiente, vean cómo se van estableciendo ya después las fiestas. La gran fiesta de cosecha, San Miguel Arcángel. En la fecha de muertos ya tienes que guardar sí o sí tu grano, todo aquello que quieras preservar sin que le caiga la helada, por ejemplo. Y entonces es Día de Muertos. Luego viene la gran reverencia a manantiales, la gran reverencia a la noche más larga, a los ciclos de los planetas que se alcanzan a apreciar con mayor cantidad de tiempo en minutos en esta noche del 21 de diciembre, etcétera, 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 y que está asociada en la parte ritual católico precisamente al nacimiento de Jesús en Navidad y en lo mesoamericano sincrético, pues ni más ni menos que a la Virgen de Guadalupe. Luego vendrá a los 40 años de que en teoría la Virgen María dio a luz a Jesús un 25 de diciembre. Les digo en teoría porque los rasgos históricos nos dicen que Jesús nació por ahí de marzo. Pero bueno, esa es otra historia. Pero en esta tradición, 24 días después de la Navidad, del nacimiento de Jesús, pues la Virgen María podía entrar al templo de Salomón en Jerusalén porque ya no estaba impura, ya había acabado su puerperium y podía pasar. Por eso se contaba la cuarentena. Y justo la cuarentena después de Navidad, pues es 2 de febrero, Día de la Candelaria, donde es una gran tradición en todo Mesoamérica bendecir las semillas que se van a poner justo en el equinoccio de primavera, que aquí lo tenemos asociado al Señor de la Conquista, algunas veces, la mayor parte de ellas, a Semana Santa y a otras festividades en torno al equinoccio de primavera. Y ya después vendrán San Isidro Labrador. Pasamos la siguiente, por favor. La Santa Cruz, San Isidro Labrador, que es justo el 15 de mayo. Ahí vayan viendo, siguiendo la cruz azul. Luego vamos a tener San Antonio de Padua, 13 de junio, San Juan Bautista, 24 de junio también. El equinoccio se dio el 21 de junio y justo estamos pasando ahorita julio-agosto. Acabamos de pasar la Asunción de María en agosto 15, ni más ni menos, el Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, y a empezar otro ciclo ritual agrícola que con la llegada de los españoles se volvió un ciclo ritual católico, indígena, mesoamericano, agrícola también. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos ya cerrando el programa. Antes, la que te saltaste, por favor. Hubo una ahí que nos saltamos antes. Y ahorita les comento. A ver, la siguiente. Ok, la siguiente. Ok, ya vamos en esta, nos quedamos estacionados un ratito. Y habíamos visto a Miguel León Portilla con la propuesta que les decía, que él nos decía, perdón, él nos proponía que hubo la aparición de las civilizaciones con las primeras comunidades agrícolas
y era precisamente donde surgió la agricultura en torno a ríos y a tierras fértiles, y justo en lugares donde no había un antecedente de sistema de creencias. ¿Y saben qué lugares fueron estos en el planeta Tierra hace entre 7.000 y 9.000 años? China, Egipto, Mesopotamia e India. China en torno al arroz, Egipto, Mesopotamia, India en torno al trigo, y aquí en América, la zona andina, en torno al choclo y a las papas, y Mesoamérica, pues en torno a el maíz, en torno a los jitomates, al tomate, al chile, las calabazas, el frijol, etcétera, 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 etcétera. Y de ahí viene este mapa que estamos observando, donde podemos ver en los puntos negros los lugares más antiguos donde se ha descubierto que hubo agricultura de maíz, que pasó de un zacate, de un pasto muy normal, muy chaparrito, que es el teocintle, a por selección del ser humano hacerse el sea maíz o el maíz con sus seis grandes ramas, con más de 30 y tantas diferentes variedades, ¿no? Otros dicen incluso que son muchos más, pero toda esta historia empezó entre 9.000 y 7.000 años en algunas zonas de Tamaulipas, aquí cerca de San Miguel de Allende y Querétaro, en Zoapilco, que está cerca de la presa de Simapán, en la zona sur continental, en el valle de Tehuacán, Cuicatlán. Ahí también se encuentra, por ejemplo, la cueva de las Manitas, que es una cueva con petroglifos con miles de años. Es un tesorazo este sitio patrimonio cultural de la humanidad que es la barranca de Huacán, Cuicatlán. Y qué decir de Guilanaquís, que está solamente a unos, más o menos a unos 7, 8 kilómetros de Mitla, en Oaxaca, en la zona de los valles centrales, donde también en cuevas se encuentran varias cuevas, también con petroglifos, por cierto, estos maíces con más de 9.000 años. También está Chantuto, allá en la zona istmeña de Oaxaca, casi llegando ya a Chiapas, y hay un lugar cerca de San Ignacio, se llama allá en Belice, donde se pueden encontrar también estas cuevas con este maíz antiguo de hace unos 7.000 años. Con esto pasamos a la siguiente, podemos entender que se fueron haciendo diferentes idiomas, diferentes grupos étnicos, pero todo Mesoamérica, que es lo que ven en este mapa, compartió, entre otras cosas, símbolos importantísimos, fortísimos, traducidos a muchas lenguas, como el quincunce. Este quincunce está presente en todos los grupos étnicos de Mesoamérica. Por eso va a ser bien importante. Siguiente, por favor. Llegaron los españoles. Bueno, aquí estamos viendo la parte norte de Guanajuato, donde tenemos hoy en día más de 120 sitios arqueológicos que vale la pena que revisemos. Y a este lugar llegaron los españoles del lado sur oriente, justo a donde yo tengo mi cara, hacia el centro. Pasamos a la siguiente. Y allí van a establecer los primeros asentamientos humanos ya a través de la conquista de los originales chichimecas, pames, copuses, caxcanes, conaces, etcétera, que fueron atacados y expulsados en esta guerra de conquista por españoles y miles de aliados, en este caso de otomíes de Jilotepec, mazaguas de allá de por San Felipe, de por Almoloya, que cruzaron por el río Oilerma, y junto con ellos venían incluso zapotecos de Oaxaca, gente de Tlaxcala, desde luego, y todos ellos van a hacer la conquista de esta parte de lo que hoy es San Miguel de Allende. Pasamos a la siguiente, por favor. Y vean cómo podemos ver, por eso en un mapa de sincretismo, ven arriba, aquí por donde está mi cara, pueden ver el cráter del volcán. Este es el volcán de los Picachos. Todos los puntos que ven en rojo son sitios arqueológicos, fueron comunidades prehispánicas. Todos los puntos que ven en amarillo y naranja son sitios virreinales de los primeros 150 años. Todos estos sitios que ven en amarillo y naranja tienen capillas de indios y casi muchas de ellas están asociados a sitios arqueológicos. Por ejemplo, Toriles.
Vean el centro, aparece ahí Tlaxcalilla. Si se mueven un poquitito hacia arriba y hacia su izquierda, ahí aparece Toriles con el símbolo de capilla y con el símbolo de un punto rojo, pues porque, ¿qué creen? Esta comunidad de Toriles está sobre un sitio arqueológico, ni más ni menos. Y bueno, esto es simplemente para hablar de toda la riqueza cultural que tenemos precisamente en San Miguel. Vamos cerrando ya el programa y pasamos a la siguiente. San Miguel siempre fue entonces un cruce de caminos. Vean ahí todos los grupos étnicos, no tribus, por favor. Tribus es así como de poquita gente. Este es un mapa propuesto por Philip Powell en 1972, donde nos dice cómo San Miguel siempre fue un lugar de frontera no solamente geológica entre roca volcánica, canteras y rocas metamórficas como cuarzos, mármoles, etcétera, sino también fue una frontera geográfica, la Mesoamérica volcánica al sur, la Aridoamérica desértica al norte, pero desde luego ya con gente fue una frontera biocultural, biológica, cultural, hacia el sur, bosques de encino, hacia el sur, cañadas semisecas de trópico, y hacia el norte, pues teníamos humedales, semidesiertos también, con muchas cactáceas, muchas plantas que guardan humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hubo mucho intercambio de artículos en esta zona donde vivían pames, otomíes, guamares, purépechas, guaxábanas, copuses, entre muchos otros. Faltan los jonases, por cierto, pero todo esto era parte de esta frontera de tierra adentro hace unos 500 años más o menos. Pasamos a la siguiente. ¿Y qué ven aquí? Pues esto, el quincunce, a través supuestamente de cruces. Entonces vean, la del centro, esta se encuentra en el Llanito, en Dolores Hidalgo. Una cruz de madera vertical con su chimali, justo mostrándonos el centro. Y en este caso también es una forma en que se ponen los bastones de mando en V, pero están inclinados. O sea, es otra de, digamos, de las formas en que se ponen los bastones de mando a lo femenino. Y entonces ahí están representadas el supramundo y el inframundo. Y luego vean la cruz atrial de San Miguel a su izquierda, ¿no? Y la que está clarísima es la capilla de indios. Por cierto, no les digo dónde está esta capilla de indios, pero sí les puedo decir que es una capilla de indios en la ciudad de San Miguel de Allende. Es una capilla de indios urbana. Y ahí tiene una cruz de cantera. Quizás no es la mejor fotografía, pero ¿qué creen? El perfil de esa cruz verde de cantera es octagonal también. Y tiene el centro ahí en esa esfera, en ese círculo, perdón, donde se incrustaban piedras metamórficas que reflejaban como espejos, asociadas también ya en la última época de grupos étnicos antes de la llegada de los españoles, los chichimecas, lo asociaban eso a lo que los mexicas llamaban Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es una constelación que se ve en el cielo como con alrededor de 7 estrellas, cuatro de ellas como si fueran un rombo, un papalote, y en una de las esquinas del rombo, de las esquinas alargadas, van a surgir además otras 3 estrellas. Y así está la Osa Mayor y la Osa Menor. En una de ellas está, por cierto, la cruz referente del norte, que es Polaris, la cruz del Polo Norte. ¿Por qué les comento todo esto? Porque precisamente la noche permitía que toda esta región se pudiera observar. Y la representación de Tezcatlipoca, que es el espejo humeante, por eso vean, una de las hipótesis es que en estos círculos de estas cruces de canteras había obsidiana como este espejo, ¿no? Y se ahumaban, se hacían fuegos rituales frente a estas cruces, representando a Tezcatlipoca ya en el sincretismo. Y les decía yo que el Osa Mayor es precisamente Tezcatlipoca para los mesoamericanos. Y, por ejemplo, Valle de Santiago, las 7 luminarias, pues es ni más ni menos que un rombo y 7 estrellitas como si fueran la cola del papalote, ¿no? Qué interesante. Por eso, obviamente, en Valle de Santiago son de rituales nocturnos de la noche de Tezcatlipoca, etc.
Pero bueno, ya vieron aquí entonces estas cruces llenas de sincretismo y representando de muchas formas el quincunce mesoamericano. Ya luego vamos a tener otras derivaciones de todo esto. Esta es otra capilla de indios que está justo en la zona urbana de San Miguel, donde estuvieron los manantiales. Y vean de nuevo, la cruz tiene muchos elementos más allá que una simple cruz, ¿no? Por aquí se ve donde estuvieron incrustados los espejos. Aquí hay otro, aquí hay otro. Aquí había tres, uno detrás de la cara de Jesús y otro aquí, que les daban de nuevo los cinco rumbos del universo en forma de abstracción. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, casi estamos terminando. Pasamos a la siguiente, por favor. Y este es un humilladero bellísimo. Este se encuentra en el Camino Real de Tierra Adentro, entre el río Laja y el río San Damián. No les doy más datos. Vean, el Cristo es antiquísimo, tiene más de 450 años. ¿Qué ven en la cruz? De nuevo, estas partes claras, ¿no? Que tenían que ver con el quincunce. Y algo que es interesantísimo, ya vieron la ofrenda, el súchil, que está en el marco de la puerta del humilladero, porque pues estaban celebrando su fiesta. Y si sacamos una foto del interior de esa cúpula, vean cómo es una planta cuadrada y dentro de la cuadrada una planta octagonal. ¿Y saben cómo está pintado por dentro? Pues eso, como una cruz vertical y como una X, y en el centro la luz. Ahí tenemos otro quincunce entre católico y entre indígena mesoamericano. Pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente, por favor. Bueno, al final del día, y casi ya estamos llegando al final de la presentación, vamos a tener estas maravillas. Este es el interior de un calvario, también de otra capilla de indios o de otra capilla virreinal, aquí en San Miguel, en la zona urbana. ¿Y saben qué están representando ahí? Pues los manantiales del Chorro. Es el Monte Quiuma. Posiblemente aquella pirámide que se ve en el horizonte del lado derecho sea una alegoría al Cerro de las Tres Cruces, donde hay otro sitio arqueológico. Ahí hay una pirámide donde se hacen tontas las autoridades, las municipales, las estatales, las federales, todas. Habíamos dicho en otros programas que generalmente cuando no se respeta la ley, pues es porque se rompe, porque se está dando el círculo vicioso de rompimiento de la ley, corrupción, impunidad. Y entonces aquellos que quebrantan la ley, pues quedan impunes. Arriba del Cerro de las Tres Cruces, hoy de las múltiples antenas, ¿qué creen? Hay un sitio arqueológico y prácticamente sobre el sitio arqueológico están levantadas las antenas, cuando en teoría no debería de ser, pues porque es una zona federal, ¿no? En fin, como les dije, todos se hacen tontos, todos quebrantan la ley, etcétera. ¿Y qué creen que nacía debajo del Cerro de las Tres Cruces? Pues parte de los más de 60 manantiales que bañaron la hoy ciudad de San Miguel de Allende, desde el Cerro de las Tres Cruces precisamente, hasta el cerro o hasta la pirámide, el Altépetl o otro Altépetl de Agua Espinosa, donde nace el río de las Cachinches, el arroyo de las Cachinches. Entonces, fíjense qué interesante. Aquí al interior de este calvario, pues está representado con danzas indígenas, ¿no? La gran montaña sagrada, el gran Altépetl natural, manando agua de sus manantiales. Y sí, como cascadas, se calcula, por ejemplo, que el chorro, justo desde donde está el templo del chorro, donde está el callejón del chorro, hacia la parte sur, hacia Celaya, tuvo alrededor de 30 a 40 metros las zonas donde manaba el agua. Y tan manaba el agua por ahí que la casona que hoy es de Sierra Nevada, pues tuvo molino en algún momento, usando la fuerza hidráulica precisamente. Y desde luego todo Cañadito de los Aguacates, pues se irrigaba con estos arroyos que cruzaban por toda esta zona muy, muy fértil, muy abundante de agua y que estaba prácticamente en el lado norponiente del Cerro de las Tres Cruces, del sitio arqueológico San Miguel Tres Cruces, y desde luego en la zona sur de una línea de 5 kilómetros con más de 60 manantiales,
donde entre otros estaba el manantial del Ojo de Agua, del Valle del Maíz, de la zona donde está Palmita hoy en día, ¿no? De muchas otras capillas lugares de manantiales donde manaba el agua y desde luego incluido el gran manantial de El Chorro en este cerro del Monte Quiuma. Vamos a pasar ya para cerrar el programa. Les agradezco de antemano todos sus comentarios. Ahí le estamos dejando los canales a través de las redes sociales donde se pueden comunicar con nosotros. Hemos querido crear este programa del Quincunce muy en especial para tratar de poner en valor estos símbolos del sincretismo que nos acompañan prácticamente todos los días en este lugar maravilloso como San Miguel. También los hay en Dolores, los hay en Comonfort, los hay en todas las comunidades del norte y noreste del estado, pues porque fuimos parte de este proceso. Hasta aquí llegamos con este sincretismo prácticamente en los últimos 500 años a través de haber repasado el quincunce. Por cierto, quincunce que está, ya vieron, asociado con los manantiales de agua, como este que estamos viendo, escurriendo por las rocas, pero junto con ello las ofrendas al quincunce pues se hacen con la cucharilla. Vean en la base de la fotografía, ese que parece agave, esa es una cucharilla viva. O vamos arriba de la foto, donde está la última persona que está descendiendo de jeans y sudadera azul oscura. Arriba aparece un poste, es otra cucharilla con su quiote que está precisamente en florecimiento. En fin, el medio ambiente está asociado con la cultura y la cultura, obviamente, con el quehacer de los seres humanos y de esta forma se van creando los símbolos desde la naturaleza, como en manantiales, como en sus plantas, como en sus momentos a través del año solar y estas se van a reflejar en símbolos hechos por el ser humano, creados por el ser humano, que son, entre otros, la cruz vertical y la X para los mesoamericanos que representan el quincunce. Ya después hablaremos de estos quincunces ahora en templos católicos. Por hoy despedimos esta emisión de Frontera Tierra Adentro, agradeciendo como siempre las facilidades, las instalaciones que el Instituto San Miguelense nos hace favor de apoyarnos y desde luego despidiéndonos a todos los que hacen posible este programa de radio digital desde esta cabina de Dragón Estéreo. Saludos a todos los que participan en este esfuerzo y desde luego a quien coordina la producción ejecutiva de el mismo, el licenciado Luis Alvarado. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima emisión y disfruten de su fin de semana. Si tienen tiempo, métanse un poquito a este concepto del quincunce. Hasta entonces.